Buenos días, profe. Nosotros somos el grupo conformado por Jorge Saba, José Ribeiro y mi persona, Joan Rosales, y le venimos a hablar sobre los últimos temas de programación orientada a objetos. Yo les voy a hablar un poco sobre las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Una excepción es una condición anormal que surge en una secuencia del código durante la ejecución. Es decir, un evento que interrumpe el flujo normal de las instrucciones. Cuando surge una condición excepcional, se crea un objeto llamado excepción. También le voy a hablar un poco sobre algunas características. Una característica es automatizar gran parte del código de manejo de errores que previamente debía ingresarse a mano en cualquier programa grande. Y otra característica puede ser agilizar el manejo de errores al permitir definir el programa un bloque de código llamado manejador de excepciones que se ejecuta automáticamente cuando ocurre un error. También les voy a hablar sobre la captura de excepciones. Estos se manejan sobre la estructura try catch finally. En el bloque try contiene el código regular de nuestro programa que puede producir una excepción en caso de error. El bloque catch contiene el código con el que trataremos el error en caso de producirse. Y el bloque finally, este bloque se ejecuta haya o no haya excepción. Este bloque es opcional. Así. Eh, También les voy a hablar sobre las clases abstractas e interfaces. Las clases abstractas es aquella que posee un método abstracto, es decir, que no posee ningún tipo de implementación. Esta normalmente se usa para que las demás clases hereden sobre ella. Y las interfaces es una colección de métodos sin implementar y valores constantes. Es decir, todos sus métodos son abstractos y no es una clase. Algunas características de la clase abstracta es que no puede ser instanciada y debe ser heredada. Una característica de las interfaces es que describe un grupo de comportamientos relacionados que pueden pertenecer a cualquier clase o estructura. También podemos encontrar algunas semejanzas y diferencias sobre las clases abstractas, eh, como por ejemplo que en la clase abstracta pueden tener atributos y en las clases y en las interfaces no puede tener atributos. También en las clases abstractas una clase solo puede heredar de una clase abstracta, y en una interfase una clase puede implementar todas las interfaces que requiera. Le paso la palabra a mi compañero Jean Jorge Saba. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el manejo de colecciones. Bueno, hablando un poco de qué son estos manejos de colecciones, básicamente representa a un grupo de objetos o elementos. Las colecciones nos brindan un almacén donde guardar los objetos. Cabe destacar que se guardan las referencias a los objetos, no los objetos propiamente dichos. Ahora les voy a hablar un poco sobre algunas características que tienen este manejo de colecciones. Agrupan objetos donde cada elemento posee un significado similar. También el valor depende de la posición. Se puede definir recorridos. También tienen diferentes interfaces, funcionalidades y eficiencias. Hablando un poco sobre algo muy importante que son los tipos de colecciones, que son list, set y map. El list representa una sucesión de objetos que admiten duplicados. El set representa un conjunto de objetos que no admiten elementos duplicados. Posee dos tipos de implementación. El hash set que poseen buen rendimiento, pero no hay orden en estos elementos. Y el map contiene pares de valores para acceder a un objeto dada su clave.
Cabe aclarar que también los lists fueron los que se trabajaron en clase. Bueno, hablando un poco sobre los iteradores, que básicamente cuando se usa una colección, se genera un iterador. Y algunas características de estos iteradores básicamente pueden ser que un iterador definido sobre una colección nos permite visitar todos sus elementos uno por uno. Estos también facilitan cambios de implementación. Se puede ver como una forma de recorrer la secuencia de elementos disponiendo de un cursor o índice. Y también toda la clase que implemente collection puede generar un iterador a través del método iterador. Ajá. Ahora le paso la palabra a mi compañero José Francisco, que le va a hablar un poco sobre lo que son el manejo de archivos y los componentes Swing. Bien. Cuando hablamos de los archivos y el manejo de persistencia de archivos, no es más que los archivos son elementos que nos permiten mantener la información cuando se realiza la ejecución de un programa. De esta manera, los datos que se generan en dicha ejecución se pueden almacenar en la memoria externa del dispositivo y así evitar que se pierdan cuando acabe el tiempo de ejecución. Bien, el contenido y los modos de acceso a los archivos. Cuando se habla de los archivos, se trabaja con archivos de texto primordialmente en clase, los archivos .txt. A su vez, las operaciones de lectura y escritura se trabajan con caracteres y el acceso será secuencial. Es decir, si se quiere acceder al término 5, por ejemplo, de un archivo, se tiene que pasar por el término 3, el uno, el 2, el 3 y el 4 antes de llegar al 5. Bien, cuando hablamos de la clase file como tal, la clase file es con la que se hace el llamado a la creación de un archivo. Esta clase file, para poder utilizarla, se tiene que implementar el paquete java.io.file. Cuando utilizamos la clase file, se realiza mediante diferentes constructores, siendo uno de los más comunes el colocar primeramente public file y luego colocar dentro de paréntesis la ruta de acceso a dicho archivo. Bien, muy importante. Cuando se habla de los archivos y bueno, de las clases file, para poder acceder a los datos y a su vez manejar lo que es la lectura y la escritura de los mismos, se trabaja con el string de datos, que no es más que la conexión o enlace entre los archivos de texto que se generan y el programa o el editor con el que estamos realizando la ejecución del programa. Cuando hablamos ahora de los componentes Swing no es más que una API que es una API que busca, que está formado por componentes, por un conjunto de componentes que buscan sustituir los viejos componentes AWT, Abstract Window Toolkit, originales, más unas herramientas que permiten realizar interfaces gráficas de usuario en Java. Bien, las características que permiten, que tienen los componentes Swing es que permiten escribir un programa que adopte el estilo de interfaz look and feel de la plataforma base. Es decir, si se ejecuta en una Macintosh, agarra la forma de la pantalla, se adapta a la pantalla de la Macintosh, o si se ejecuta en una Lenovo, también se ajusta al tamaño de la Lenovo. Permite también crear interfaces de usuario con funcionalidades modernas. Se pueden manejar colores, formas, transformaciones y técnicas orientadas a objetos. El diseño de componentes Swing también es activo y permite, o bueno, posee menos limitaciones a la hora de establecer de plataforma, porque se desarrolla en la máquina virtual de Java. Bien, lo que son los componentes Swing se trabajan o se basan en la arquitectura MVC, modelo vista controlador, donde entonces esta arquitectura no es más que establece que como tal el componente Swing, la interfaz gráfica, se realiza con una serie de capas, donde cada una de las capas posee una tarea específica donde cada uno de los componentes de dichas capas desempeñan una función en especial. Y entonces, si se realiza así algún cambio en una de estas capas, no tiene por qué afectar a las demás capas. De esta manera encontramos modelo vista controlador, donde el modelo no es más que los datos como tal que establecen la lógica de nuestra aplicación gráfica. También está el controlador, que hace las veces hace las veces de comunicar las interacciones entre usuario y aplicación y a su vez le transmite los datos del modelo a la vista y también de la vista al controlador y la vista como tal es la representación gráfica del modelo en un momento específico. Hay que tener algo en cuenta y es que todo lo que se realiza mediante aplicaciones gráficas, este componente Swing, se realiza mediante eventos, que son cuando el usuario interactúa
con la aplicación mediante un clic, la introducción de una tecla, etcétera. Y bueno, hay que tomar en cuenta, a manera de conclusión, que todos estos componentes, bien sean las excepciones, permiten evitar que los programas se detengan de forma abrupta. También las colecciones permiten manejar, sobre todo las array list, una serie de elementos de manera tal que se puedan realizar programas extensos de manera más resumida. Y a su vez, lo que son los archivos nos facilita que perduren, haya una persistencia, una perduración en el tiempo de los datos que se realizan, que se obtienen y se realizan durante el tiempo de ejecución. Y lo que son los componentes Swing nos permiten manejar interfaces gráficas de usuario y diferentes ventanas en Java. Muchas gracias por su atención.